¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, André. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Bien, vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre literatura peruana, desde la emancipación hasta el romanticismo. ¿Qué tal, Darwin? Buen día. ¿Qué tal, Arisa? Buen día, Mari, buen día. Beni, buen día, Ariana. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar, como les estaba indicando, sobre la literatura peruana. ¿Qué tal, Snyder? Buen día. Primero, en el caso de la literatura peruana, recuerda que está la época prehispánica y después de la época prehispánica, con la llegada de los españoles se quiebra esta literatura y aparece la época colonial. La época colonial va a comprender diferentes periodos. Entre estos periodos que comprenden la época colonial está el periodo de la conquista, que es el siglo XVI, el barroco o influencia barroquista, siglo XVII, la influencia neoclásica o de la ilustración, el siglo XVIII, y el periodo de la emancipación, que sería fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Así que eso es lo que se está desarrollando dentro de la literatura en la colonia, ¿ya? ¿Qué tal, Joel? Buen día. Dice, la conquista española marca una ruptura decisiva en relación a la época prehispánica. Desde entonces, el Perú será un país marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida por España. Entonces, a partir de la época colonial vamos a encontrar un quiebre, ¿no?, a esta visión prehispánica y vamos a encontrar también una interrelación conflictiva entre la herencia cultural andina y la cultura occidental, desde la época colonial. Entonces, este periodo, ¿no?, de la emancipación está dentro de la época colonial, es uno de los últimos periodos ya de la época colonial, es el quiebre al pensamiento colonial, que luego dará paso a la época republicana. Por eso que la emancipación va a ser un periodo en transición. Así que vamos a hablar ahora sobre este periodo en transición, que sería la emancipación. En el caso de la emancipación, recordemos que los autores se van a nutrir del neoclasicismo. O sea, los autores tienen una formación neoclásica. Han estudiado a los clásicos grecolatinos, tienen una formación humanista. Así que la emancipación va a tener esa influencia de Europa. Como es una producción que está buscando insertar la temática política sobre la libertad, ¿no?, sobre la lucha contra España, su producción al inicio va a ser de forma clandestina, por el miedo a las represalias, ¿no? Por eso que no vamos a encontrar al inicio un autor que firme, ¿no?, con su nombre eh, estas proclamas de la independencia, ¿no? O estos himnos, estos artículos, porque tienen miedo a la represalia. Así que aparecerán de forma anónima, a través de seudónimos, pero poco a poco va creciendo ya esta idea de libertad y
van a aparecer ya los autores con sus nombres verdaderos, ¿no? Algunos que otros con seudónimos. Se va a difundir la visión de la emancipación a través de la prensa. Recuerda que como tiene influencia del neoclasicismo, los autores neoclásicos señalaban que la literatura, la obra literaria, tendría que ser útil a la sociedad. Por eso que tenían que educar, ¿no? Representar la moral de su tiempo. ¿Qué sucede con los autores de la emancipación? Como están influenciados por el neoclasicismo, van a tener esta característica también, ¿no? Van a mostrar a la literatura como un elemento útil. Se van a utilizar la literatura para insertar sus ideas de la emancipación, sus ideas de libertad, ¿no? Entonces ahí vamos a observar esa influencia neoclásica. Ahora, con el caso de la temática que se plasmen en la emancipación, está presente, por ejemplo, los homenajes patrióticos, la libertad, los triunfos militares, los héroes, pero también vamos a encontrar algunos pasajes americanos, ¿no? Paisajes americanos que buscan alejarse de los elementos españoles. En el caso del tema del indio, aquí vamos a observar que el indio es configurado como un personaje que está siendo sometido por el español. Pero no va a haber una cierta reivindicación al campesino. Solamente se está utilizando la figura del campesino para cuestionar la figura del español. Por eso que en esta época o en este periodo de la emancipación no se puede hablar de el indigenismo, ¿no? Porque el tema del indio no está vinculado a la reivindicación de sus derechos, ¿no? Sino más bien se utiliza como un elemento para cuestionar a los españoles. Esas serían entonces algunas características de la emancipación que se van a desarrollar dentro de la literatura. El autor que destaca en la emancipación, no solamente por su temática política e ideológica, sino por su temática sentimental, es Mariano Melgar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la literatura de la emancipación? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo ok?
Bien, vamos entonces a hablar sobre Mariano Melgar. Sí, aquí no necesariamente que surge en sí, pero sí va a difundirse mucho el yarabí. Ujú. Y eso es gracias a Mariano Melgar. Mariano Melgar tiene una base neoclásica. Él ha estudiado, por ejemplo, los clásicos grecolatinos, tiene una formación humanista, ¿no? Incluso ha logrado traducir a un autor clásico romano. La obra de Ovidio, Remedios de Amor, Mariano Melgar lo ha traducido como El arte de olvidar. Mariano Melgar, entonces, como todos los autores de la Emancipación, tiene una base neoclásica, ha leído los clásicos, ha tenido una formación humanista, ¿no? Por ello, se va a mostrar también en su métrica, una métrica regular, y eso llevará consigo al yarabí. Entonces recuerda que Mariano Melgar va a tener una producción tanto política como una producción sentimental, ¿no? Y en el caso de la producción política, podemos encontrar las odas, las fábulas, por ejemplo, Oda a la Libertad, la fábula de los gatos, ¿no? En estas obras políticas, lo que se busca es influenciar al lector, o sea, que el lector sepa qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que se entere de lo que está pasando y a su vez también influenciar sobre estas ideas emancipadoras. Otro elemento también importante dentro de las obras políticas de Mariano Melgar es la exaltación de la gesta emancipadora, ¿no? Entonces recuerda que Mariano Melgar, dentro de las características de su obra política, está también vinculado a toda su generación. En el caso de la obra sentimental, podemos encontrar el uso de la elegía, los sonetos, las epístolas, el yarabí, y en sus obras sentimentales tiene temáticas amorosas y desgarradoras, ¿no? El amor doliente, el amor prohibido, el desamor. Es considerado Mariano Melgar como el precursor del romanticismo. Ahora, ¿quién lo denomina así? Mariátegui. Mariátegui menciona que Mariano Melgar es considerado precursor del romanticismo porque recuerda que en su producción literaria hay una obra sentimental. No puede ser considerado el primer romántico, recuerdo, porque Mariano Melgar todavía está en un proceso, ¿no? Un proceso donde empiece a insertar poco a poco estos elementos.
Entonces recuerda, Mariano Melgar va a destacar por encima de los otros autores de este periodo de la emancipación porque su producción literaria no solamente se centra en los componentes políticos, sino también podemos encontrar una producción bajo los lineamientos sentimentales, ¿no? Y esos elementos va alejándose a su vez de la noción neoclásica, porque recuerda que el neoclasicismo buscaba no utilizar estos elementos sentimentales, ¿no? Aparte de ser considerado precursor del romanticismo, también es considerado como el primer momento de nuestra literatura. ¿Por qué lo denomina así, como el primer momento de nuestra, momento peruano de nuestra literatura? Porque recuerda que Mariano Melgar va a utilizar el yarabí, que es una combinación entre una expresión culta y una expresión popular. Recuerda que en el yarabí está un canto de nostalgia y el yarabí tiene un antecedente, que es el jarawi. Hay una influencia, ¿no?, del jarawi, que es una manifestación prehispánica, ¿ya? El yarabí es considerado un poema mestizo, una poesía mestiza, porque combina elementos populares que provienen de la literatura andina, como el jarawi, combina elementos populares con elementos cultos, que sería la métrica española. Por ello es considerado, ¿no?, Mariano Melgar como el primer momento peruano de nuestra literatura. En el caso de sus musas de Mariano Melgar, tiene a Silvia, posiblemente María Santos Corrales sería el nombre de su musa, Melissa, que es Manuela Paredes. Recuerda entonces, dentro de la producción de Mariano Melgar, ¿por qué destaca en la emancipación? Porque no solamente se queda en una obra política, sino también muestra una obra sentimental. Y además, en poesía, recuerda que destaca por el yarabí. Vamos a mencionar un poco la producción política e ideológica de Mariano Melgar. Un ejemplo, ¿no? Esta es la fábula número 8, la fábula de los gatos. Como están observando, esta fábula está versificada y toda fábula siempre tiene una moraleja que está al final, ¿no? Entonces, en esta fábula puedes encontrar, puedes observar este plano político, ideológico de Mariano Melgar, que a través de esta historia va insertando. Si pueden estar observando esta fábula, ahí está el componente político, ¿no? Recuerda que está en un contexto de enfrentamiento contra España,
Así que esta fábula tiene más sentido. La representación de España en esta fábula sería el perro. Y los grupos sociales que buscan liberarse de España serían los gatos, el blanco, negro y manchado. Eso sería entonces un ejemplo de una producción política ideológica, ¿no? Ahora, con relación a una manifestación sentimental, tenemos, por ejemplo, el yarabí. Aquí en el yarabí estás observando algo en particular. Recuerda que Mariano Melgar se nutre del neoclasicismo y el neoclasicismo busca, ¿no?, poner los parámetros, la estructura, la métrica fija, ¿no? Y en el Yarabí número uno estás observando que hay una métrica fija. Tenemos dos versos extensos, cuatro versos cortos, y al final vamos a tener dos versos que se repiten. A eso se le llama el estribillo. Ya el estribillo, recuerda, versos que van a repetirse, ¿no?, al finalizar la estrofa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una estructura, ¿no? Una estructura fija en el Yarabí número uno. El Yarabí 2 y otros Yarabí van a tener su propia estructura, ¿no? Entonces ahí está, versos extensos, versos medidos. El Yarabí proviene del Jarawi, poesía que expresa el amor doliente, un canto de nostalgia, de congoja, de lamento por el amor contrariado. Recuerda que el Jarawi es una composición andina, una composición prehispánica. Recoge la emoción indígena y la reviste de nuevas formas debido a su formación humanística y neoclásica. Asimila y culmina todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Asimila y culmina todo un proceso que dará forma definitiva al yarabí. Su poesía se enlaza con una tradición e inicia otra, el yarabí mestizo, ¿no? Porque recuerda que combina los elementos populares con los elementos cultos.
Recuerda esto, ¿no? Lírica popular, lírica culta, ¿ya? Por eso se le denomina el yarabí mestizo. Bien, luego de este periodo de la emancipación, recuerda que hay muchas revueltas, se busca romper con España, ¿no? Y lograr la independencia. Así que aquí culmina la época colonial y ahora pasamos a la época republicana. Y cuando hablamos de la época republicana, comprende entonces desde el costumbrismo, la época republicana, hasta la actualidad. Pero en esta ocasión solamente vamos a hablar del costumbrismo y también del romanticismo. Etapa republicana, siglo XIX, ¿no? La segunda década del siglo XIX. Dice, la superación del orden colonial significó para nuestro país una nueva etapa, la literatura del Perú independiente. En esta época se generan diversos movimientos literarios en consonancia con aquellos que se producen en Latinoamérica o asimilando creativamente los aportes provenientes de la literatura europea y norteamericana. Entonces, en la época o etapa republicana, ¿no? Se va a desarrollar una serie de influencias, ¿no? No solamente vamos a tener la influencia española, sino también la francesa, la italiana, entre otros. Todo ok, entonces, ¿no? Una de las primeras manifestaciones de la República sería el costumbrismo. ¿Ya? El costumbrismo nace, ¿no? En este contexto de estallidos sociales, caudillismo, ¿no? Empiezan a buscar a sustentar el poder, ¿no? Dice, nace con la República en un periodo desordenado e inestable, presentan tanto las frustraciones de la ascendente clase media como de la declinante clase alta. El costumbrismo se va a nutrir tanto de los autores románticos como de los autores neoclásicos españoles, ¿ya? Por ello, vamos a encontrar que dentro de la literatura costumbrista tendrá una intensidad didáctica y moralizante. Y esto hace recordar a la literatura neoclásica, ¿no? Que toda obra tenía que educar, enseñar la moral de su tiempo. El costumbrismo, hay una preocupación por la realidad inmediata. Quiere decir que en el costumbrismo vamos a encontrar una producción que no se aleje de la realidad.
Recuerda que en el caso del costumbrismo, esta preocupación por la realidad inmediata nos indica que de pronto hay un sentido de verosimilitud. Todo lo que intenta ser creíble, no importa si es verdadero o falso, ¿no? Pero creíble. Además, se va a utilizar la sátira como un arma ideológica y política. Aquí en el costumbrismo vamos a encontrar dos vertientes, la vertiente criollista y la vertiente anticriollista. Entonces los criollistas van a utilizar la sátira para cuestionar y criticar a sus oponentes, que serían los anticriollistas, y los anticriollistas de la misma forma, ¿no? Por eso que la sátira va a ser un elemento ideológico, una herramienta, ¿no? Esta influencia de los neoclásicos proviene con el sentido de la intención didáctica y moralizante, la descripción minuciosa y el romanticismo que va a influenciar el costumbrismo en el Perú va a tener esta noción de influencia, por ejemplo. El costumbrismo también va a tener estas características. Por ejemplo, es descriptivo porque tiene que reflejar la realidad en cierta medida. Es festiva porque nos va a mostrar estos componentes, ¿no? Las costumbres arraigadas de estos pueblos de la clase alta. Por eso que va a ser festiva en ese sentido, ¿no? Vamos a observar el colorido, ¿no? La gracia de estos personajes. Y citadino porque se van a centrar solamente en la ciudad. Por eso que es una manifestación citadina. Hay un tono realista. Recuerda que se busca retratar tal cual es la sociedad. Además, los criollistas y los anticriollistas buscaban una expresión nacional. El costumbrismo, recuerda que tenía estas dos vertientes, anticriollismo y criollismo, ¿no? Y ambas buscan su expresión nacional. Por ejemplo, los anticriollistas creían que su expresión nacional estaba alejándose de los autores populares y acercándose más a la literatura culta. O sea, había un desprecio por lo popular en la vertiente del anticriollismo. Esas son entonces algunas características del costumbrismo. Recuerda que hay dos vertientes, el criollismo y el anticriollismo. En el caso del criollismo destaca Manuel Asensio Segura, considerado padre del teatro. Manuel Asensio Segura, recuerda que se le denomina como el padre del teatro en el Perú, ¿no? Él es el máximo exponente del criollismo, incluso va a ser el maestro de Ricardo Palma.
Dice, es considerado padre del Teatro Nacional debido a su abundante producción dramática, sus personajes que son típicos criollos pertenecientes a la clase media y a los estratos populares. Recuerda que un autor del costumbrismo, de la vertiente del criollismo, en el caso del lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en sus obras como Ñacatita, de Sargento Canuto, va a utilizar un lenguaje coloquial, lleno de frases, dichos, refranes, dichos populares. Así que Manuel Asensio Segura va a utilizar estos elementos, ¿no? Y además sus personajes que va creando, que va moldeando Manuel Asensio Segura, son personajes un poco satirizados, pero que representan en cierta medida la realidad. En el caso de Ñacatita, recordemos que esta obra pertenece al género dramático, especie comedia, está dividida en 4 actos. Esta obra va a estar escrita en verso, por eso que la estrofa es la redondilla, va a sobresalir el octosílabo, y va a utilizar algunas técnicas, por ejemplo, el Deus ex machina, ¿no? La intervención de un personaje, de un elemento que acaba, ¿no? Que cambia el hilo conductual de la historia. Con relación al lenguaje que se utiliza en Ñacatita, vamos a encontrar, recuerda, la inserción de frases, refranes, dichos populares, un lenguaje coloquial, ¿no? Por eso dice uso de modismos criollos. Se va a criticar dentro de la obra el ser y el parecer, ¿no? A través de este personaje, Don Alejo. Y el tema central va a ser el matrimonio concertado. Este tema en la literatura española se utiliza en El sí de las niñas, de Leandro Fernández Moratín. Entre los personajes tenemos a Ñacatita, el personaje central, la alcahueta, la vieja chismosa. Ñacatita está configurada también bajo este elemento o esta influencia de una obra española que es La Celestina. Así que Ñacatita es alcahueta o celestina limeña de avanzada edad que va a buscar hacer enredos para obtener sus propios beneficios, ¿no? Rufina es la madre de Juliana, ¿no? La madre que intenta casar a su hija con un viejo adinerado. Jesús es el esposo de Rufina y padre de Juliana. Él se opone a este matrimonio. Sin embargo, Rufina insiste, ¿no? Juliana es aquella chica que va a ser obligada a que se case con el viejo Don Alejo, aunque ella ama en realidad a Manuel. Don Manuel
Es un joven pobre y honrado, dice, protegido por don Jesús. Manuel está enamorado de Juliana, así que vamos a observar cómo Manuel intentará buscar la manera de que Juliana no se case con don Alejo. Don Alejo ha llegado a la ciudad con la intención de buscar a una joven para casarse con ella, ¿no? Es el pretendiente de Juliana, apoyado por Ñacatita, y que vive de las apariencias. Y por último está el personaje de don Juan, amigo de Jesús, que descubre la verdadera identidad de don Alejo. Ahorita vamos a mencionar un poco la historia de Ñacatita. Pero antes de pasar a este punto, recordemos que el criollismo es una vertiente del costumbrismo y el anticriollismo es otra vertiente que contradice estos elementos criollos, ¿no? Si para los criollistas el elemento de lo nacional está vinculado a lo popular, los anticriollistas rechazan a lo popular. Más bien quieren acercarse a lo europeo. El criollismo utiliza un lenguaje coloquial, el anticriollismo utiliza un lenguaje aristocrático, un lenguaje culto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas o preguntas sobre el costumbrismo, sobre el criollismo o sobre el anticriollismo? Recuerde Felipe Pardo y Aliaga, representante del anticriollismo, ¿ya? Felipe Pardo y Aliaga, representante del anticriollismo. A ver, por acá nos menciona para utilizar el Deus Ex Machina. Ok. En el caso del Deus Ex Machina, quiere decir que, por ejemplo, ¿no? La historia se está desarrollando. Ahorita lo vamos a explicar en Ñacatita también, ¿no? Hay varios sucesos que se desarrollan dentro de la historia, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? A lo largo de todo este desarrollo no vamos a encontrar a un personaje. Vamos a poner el personaje A, ¿ya? No aparece este personaje, o si aparece, es irrelevante en todo este proceso. Pero ya casi finalizando la historia, ¿no? Va a ocurrir un suceso que es casi imposible que cambie este suceso. Entonces aquí aparece el Deus Ex Machina. ¿Por qué? Porque al aparecer este personaje de forma súbita, aparece de la nada este personaje y logra cambiar la situación. Entonces, ¿qué sucede? El personaje que es Deus Ex Machina, al insertarse en la acción, esta acción cambia, se modifica.
Por eso que el Deus Ex Machina es la intervención de un personaje que aparece y logra cambiar el hilo conductual de la historia. Eso va a suceder en Ñacatita. Ahorita vamos a mencionar en qué pasaje aparece esta figura del Deus Ex Machina, ¿no? Porque hay un personaje que justo aparece en un momento adecuado, ¿no? Aparece en un momento determinado y gracias a este personaje cambia la situación. Entonces, en el caso de Ñacatita, por ejemplo, ¿no? Está Don Alejo, que es un supuesto viejo adinerado. Por eso que ponemos aquí, aparenta ser de clase alta. Sucede que Don Alejo no es de clase alta, ¿no? Pero aparente ser de clase alta. Este personaje tiene una especie de traje elegante, empieza a hablar en francés, aunque el francés es un poco extraño. ¿Y por qué? Porque en esta época la clase alta se había afrancesado producto de la noción neoclásica. Entonces ya era como una moda en esa época. Entonces la clase alta como que de pronto hablaba en francés, ¿no? Entonces don Alejo para aparentar también empieza a hablar algunas palabras en francés. La cuestión es que don Alejo ha contratado los servicios de Ñacatita, una vieja chismosa, alcahueta. ¿Qué sucede? Ñacatita, como ahora va a hacer lo posible para que don Alejo encuentre una joven y pueda casarse, Ñacatita sabe que está la señora Rufina. Ella va a generar, Ñacatita va a generar enredos para lograr casar a una joven con este viejo, ¿no? Por eso que vamos a hablar ahora de estos personajes, ¿no? Don Jesús y Rufina. ¿Son los padres de quién? De Juliana. Doña Rufina, al enterarse de, a través de Ñacatita, que hay una persona que busca la manera de encontrar un marido, ¿no? Encontrar a una mujer para que puedan casarse, Doña Rufina, como sabe que don Alejo es adinerado, va a utilizar a su hija Juliana con esa intención. Ahora, don Alejo va a entrevistarse con Rufina, ¿no? Rufina va a agradecer a don Alejo y le va a decir que sí, se da el matrimonio concertado, ¿no? Que sí se va a casar con su hija Juliana. Don Jesús, en cierta medida, ve a don Alejo como una persona sin escrúpulos, ¿no? Así que don Jesús cuestiona a don Alejo y también su edad para que se case con Juliana, ¿no? Cuestiona todo eso. Juliana, en cambio, al enterarse que está siendo o va a ser obligada a casarse con don Alejo, se revela Juliana, porque ella ama a don Manuel. ¿Qué sucede? Doña Rufina entonces está imponiendo el matrimonio concertado para que se case don Alejo con Juliana y esto es gracias a Ñacatita. Así Ñacatita obtendrá beneficios porque don Alejo le ha contratado para ello. ¿Qué hace Ñacatita? Se da cuenta que hay un obstáculo. Don Jesús se opone al matrimonio. Y no solamente eso, sino también que Manuel va a buscar la manera de romper este lazo entre Juliana y don Alejo. Por eso que Ñacatita aquí empezará a realizar los grandes enredos para que se cumpla su prometido, ¿no? Ñacatita, a lo largo de estas escenas, ¿no? Habla con Rufina, ¿no?
Don Jesús y Rufina han estado discutiendo constantemente sobre aceptar o no la propuesta de don Alejo. Incluso cuando don Alejo ha visitado a la casa, don Jesús le ha tratado un poco parco, frío, distante. Pero va a tener un problema de mayor ñacatita al de enterarse que Manuel ama a Juliana y que Juliana ama a Manuel. Por eso que le dice a Manuel, si realmente quieres a Juliana, lo que tienes que hacer es escapar con ella. Entonces ñacatita le dirá a don Manuel que huya con Julián. Así, al huir, los padres no podrán hacer más que aceptar este compromiso, ¿no? Entre Julián y Manuel, por el escándalo, ¿no? Sino el qué dirán al momento de marcharse Juliana con Manuel. Así que Manuel escucha las palabras de Ñacatita y cree que eso puede ser la solución. Por eso que don Manuel le dice a Juliana para huir. Juliana va a aceptar. Así que de pronto, cuando Juliana y don Manuel ya estaban con las maletas para irse de la casa, aparece don Jesús. Y ahí te das cuenta lo que ha hecho Ñacatita, ¿no? Porque Julián y Manuel están huyendo, ¿ya? Pero en ese momento aparece don Jesús. Así que don Jesús, al ver que don Manuel y Juliana están a punto de huir, don Jesús expulsa a don Manuel y le dice que a partir de ese momento ya no frecuente su casa. Don Jesús expulsa a don Manuel, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que Juliana ya no sabe qué hacer. Rufina insiste en el casamiento y más aún al momento de observar que Juliana estaba a punto de huir con don Manuel y que iba a generar todo un escándalo, ¿no? En la ciudad producto de esta huida. Y además, Rufina le había dicho a don Jesús, si no acepta el compromiso entre Juliana y don Alejo, quien se va a marchar es ella, ¿no? Y también puede generar otro escándalo. Por eso que al final don Jesús aceptará este matrimonio concertado entre Juliana y don Alejo. Así que al ya poner una fecha, ¿no? Don Jesús, Rufina, Juliana que no desea, pero tiene que aceptar porque ha sido castigada, y don Alejo que llega a la casa junto con Ñacatita para ver los pormenores del matrimonio. Así que ya van a casarse, don Alejo con Juliana. Cuando parecía que Julián y don Alejo se iban a casar, cuando ya no había una búsqueda de solución, y ahí te das cuenta que la historia ya está culminando, ¿no? Don Jesús ha aceptado a regañadientes el casamiento, doña Rufina está contenta porque al momento de casar a su hija con don Alejo ella va a obtener dinero, Juliana está triste, desconsolada, ¿no? No sabe qué hacer. Don Alejo ya va a cumplir su sueño. Don Manuel recuerda que ha sido expulsado. Ñacatita al fin va a obtener el dinero. Así que en el momento donde están todos reunidos, aparece un personaje, Don Juan. ¿Qué sucede? Aparece el personaje Don Juan.
Y aquí está el Deus Ex Machina. ¿Por qué? Aparece Don Juan. Mira, hasta este momento no se sabía quién era Don Juan. Así que aparece Don Juan, que es amigo de Jesús, y le trae unas cartas, porque Don Juan es el que reparte estas cartas, ¿no? Le entrega unas cartas a Jesús. Jesús agradece. Y en ese momento Don Juan se percata de Don Alejo. Así que Don Juan le dice: Don Alejo, qué bueno que lo encuentro a usted. Lo iba a buscar, ya que cuando estaba en el Cusco, su esposa, al saber que yo iba a retornar a la ciudad, me dijo que te entregase una carta. Y empieza Don Juan a buscar la carta, ¿no? Y entonces todos se sorprenden porque Don Juan está diciendo algo que nadie sabía, que Don Alejo estaba casado. Así que Don Juan saca la carta y se lo entrega a Don Alejo, la carta que le había escrito su esposo. Esta acción, este personaje, o sea, la aparición de este personaje y la acción de este personaje genera que de pronto la historia cambie. Porque aquí, ahora, Don Juan, al momento de intervenir, Don Jesús expulsará a Don Alejo, a Ñacatita, ¿no? No dejará que su hija se case con Don Alejo, ¿no? Doña Rufina no sabe qué hacer y eso es lo que va a ocurrir. Finaliza entonces la historia. Don Jesús aceptará a Don Manuel, Don Jesús y Rufina aceptarán a Manuel, Juliana y Manuel podrán estar felices. Ese es el Deus Ex Machina. Bien, antes de pasar al romanticismo, aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Todo claro, ¿sí o no? Bien, se entendió lo que es el Deus Ex Machina? Ahora sí se entendió esta noción de esta técnica, ¿no? Muy bien. Bien, ahora vamos con el romanticismo, ¿ya? En el caso del romanticismo, se va a desarrollar en este contexto entre el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Ese es el contexto que se desarrolla el romanticismo. Se inscribe a fines de 1840, cuando Ramón Castilla llega al poder y la situación política había alcanzado cierta estabilidad
y un modesto desarrollo económico gracias al pragmatismo y astucia del gobierno de turno. El romanticismo en el Perú llegó tardíamente y se desarrolló hasta la Guerra del Pacífico. ¿Por qué mencionamos que llegó de forma tardía? Porque recuerda que el romanticismo en Europa se desarrolla fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y aquí ya estamos casi terminando la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Por eso que llega de forma tardía al Perú. Bien, el romanticismo entonces, entre el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. ¿Qué características tiene esta visión romántica en el Perú? Encontramos, por ejemplo, un elemento sentimental importante. Hay algunas características que son vinculadas o están vinculadas a Europa, ¿ya? Por ejemplo, el elemento sentimental es un elemento que también los europeos tienen con relación al romanticismo, ¿no? La imaginación desbordante también, el culto al yo, estos elementos provienen del romanticismo europeo y también se desarrollan aquí en el Perú. El amor al paisaje, esa idealización que se tiene sobre el paisaje también, ¿no? Ahora, el romanticismo peruano va a imitar el modelo español. Eso quiere decir que no hay cierta originalidad en el romanticismo de nuestro país, ¿ya? No hay originalidad. Esa es una característica, ¿no? Que difiere con Europa. En Europa hay originalidad, ¿no? En el caso peruano no hay originalidad porque se está imitando el modelo español. Hay una actitud idealista, eso también proviene de Europa, ¿no? Hay un acercamiento a los elementos populares, también es un elemento que está vinculado al europeo. Entonces, vamos a encontrar una visión idílica, un acercamiento a través de la subjetividad, de las emociones, esa importancia de lo popular, el gusto por lo popular, el gusto por la historia, va a ser de forma subjetiva, ¿no? Pero la diferencia con la visión romántica europea es que la literatura peruana es una imitación del modelo español y no se busca una visión nacionalista, como era característica de Europa, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la diferencia entre la visión europea y la visión peruana, ¿ya? Ahí vemos un poco la diferencia entre uno y otro. Dentro de los representantes encontramos a Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry recuerda que destaca tanto en la poesía como en el teatro. Así que vamos a darnos cuenta que en la literatura romántica hay autores que destacan tanto en el género épico, lírico, dramático, ¿no? Y de estos autores, Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma, ¿no? Son los dos autores más representativos. Una de sus obras más poéticas, una de sus obras más representativas va a ser Cartas a un ángel, donde está presente el poema Acuérdate de mí, ¿no? Que es uno de los poemas más conocidos de Carlos Augusto Salaverry. En este poema Acuérdate de mí vamos a encontrar la relación entre la naturaleza y las emociones. Recuerda que es un elemento importante, característico, ¿no? De la visión romántica. Puedes observar en este pequeño fragmento del poema cómo se relaciona la naturaleza con los sentimientos. A ver, ahí puedes estar leyendo para que puedas observar esta visión sentimiento-naturaleza.
Ahí puedes observar entonces cómo está presente esta relación entre el sentimiento y la naturaleza, que es una característica, recuerda, romántica, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando veas en la desierta playa con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, ahí te das cuenta la noción, relación, naturaleza y sentimiento. Cuando veas una ave solitaria cruzar el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí, una vez más. La relación naturaleza, sentimiento, visión romántica, ¿no? Y en el caso de Ricardo Palma, recuerda que Ricardo Palma fue un escritor romántico, costumbrista y tradicionalista famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. ¿Ya? Ricardo Palma va a escribir en diferentes géneros, ¿no? Es considerado el bibliotecario mendigo, el patriarca de las letras peruanas, máximo exponente del romanticismo en el Perú, ¿no? Ahí tienes algunas de sus obras de Ricardo Palma. Las tradiciones peruanas. Recuerda que las tradiciones peruanas es un conjunto de historias, ¿no? Donde nos habla, nos sitúa en la época prehispánica, en la época colonial, ¿no? En la época republicana. O sea, tiene obras en todos los procesos de la historia en el Perú. Por ejemplo, acá, ¿no? Eh, 6 tradiciones están vinculadas al Imperio Incaico, 339 al Virreinato, 43 a la emancipación, 49 a la época republicana en general y 16 no se sabe en qué periodo histórico está. Pero te das cuenta, este de aquí, 339 se refieren al virreinato. Por eso que algunos llaman o consideran que el, consideran que Ricardo Palma idealiza la época virreinal. Bien, con relación a las tradiciones, hay que recordar que las tradiciones están divididas en estas 3 partes, ¿no? Por ejemplo, en la tradición, primero el narrador va a presentar la historia o va a ambientar el momento de dónde va a surgir esta historia, ¿no? O sea, describe el paisaje, ambienta, ¿no? La historia, nos sitúa en el contexto de la historia que se va a relatar. Y luego, después de lograr insertarnos, ¿no? Al espacio o de pronto a la historia en sí, hay una digresión histórica, el segundo punto, ¿no? Hay una digresión histórica o también llamado parrafillo histórico. En la digresión histórica o parrafillo histórico, lo que va a hacer el autor es insertar algunos datos fidedignos. Entonces, nosotros como lectores podemos contrastar, ¿ya? Como lectores podemos contrastar con la realidad y nos vamos a dar cuenta que esos datos efectivamente provienen de la realidad, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque gracias a la digresión histórica, la tradición va a tener un sentido de verosimilitud. Entonces, la digresión histórica le da verosimilitud al relato. O sea, va a generar un elemento creíble. El lector va a creer que lo que se está contando en esa historia es cierto. ¿Ya? Entonces, es una especie de engaño, ¿no? La digresión histórica. Porque con la digresión histórica, el lector va a caer en el error de creer todo lo que se está contando. Como el lector va a contrastar con la realidad y hay un dato
¿no? Que proviene de la realidad, al contrastarlo y se da cuenta que en estos documentos se está mencionando lo mismo que en esta tradición, entonces creerá que todo lo que se está narrando es cierto. Por eso que la digresión histórica genera esa ambigüedad, genera esa tensión dentro de la obra, ¿ya? Cosa que es un engaño, ¿no? Porque recuerda que una tradición en realidad es una anécdota, ¿ya? Inicia así como una anécdota que va contando el narrador y lo va condensando con elementos jocosos, burlescos, ¿no? Utilizando refranes, dichos populares, ¿no? Y se queda solamente en la anécdota, nada más. Pero la digresión histórica le da ese aporte histórico, le da ese aporte para que el lector crea que lo que se está contando es real. Luego de ello se desarrolla la anécdota con giros y frases criollos y hay un cierre con una especie de moraleja. Esas entonces son las partes de las tradiciones. Ahora, en las tradiciones se utilizan el lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Aquí podemos recordar, por ejemplo, la influencia que tiene Ricardo Palma de Manuel Asensio Segura. Se utiliza un lenguaje popular, repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. ¿Ves? Va a combinar la leyenda romántica con el cuadro costumbrista. Eso quiere decir que dentro de la tradición, al momento de insertar este plano de la leyenda romántica, dice la cual dota de un fondo histórico al relato, ¿no? ¿Qué va a suceder? Nosotros sabemos que una leyenda proviene de una base histórica y se cuenta de forma fantástica, ¿no? Entonces, cuando una tradición se inserta estos elementos de la leyenda, entonces da un soporte histórico al relato, da un soporte histórico, ¿ya? O sea, el lector va a creer que lo que se está contando es verdad, ¿no? Y también combina esta leyenda romántica con el cuadro costumbrista. ¿Por qué? Porque el narrador empieza a contar y a describir las costumbres de ese momento histórico que se está desarrollando. Por eso que arraiga la leyenda a la realidad nacional. O sea, podemos eh, tener acceso a este desarrollo, ¿no? Costumbrista de estas etapas, ¿no? Se mueve entre lo histórico y lo ficcional y esto se da ¿por qué? Recuerda por la ambigüedad que se genera producto de la digresión histórica. Producto de la digresión histórica se genera esa tensión entre lo histórico y ficcional. Carece de una perspectiva histórica, se detiene en lo anecdótico, por eso que no puede considerarse una tradición como un documento histórico, porque solamente queda en lo anecdótico. Hay un tono oral e informal y en ocasiones dialogan con el lector. El narrador dialoga con el lector. El narrador empieza a cuestionar un poco al lector, conversa, ¿no? Pregunta, repregunta al lector. Entonces vamos a ver una cierta familiaridad y acercamiento al lector. Al ser relatos cortos, los personajes van a ser diversos, ¿no? Eso es con relación a la narrativa de Ricardo Palma, ¿ya? La visión romántica. Bien, aquí, preguntas, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo ok? Recuerda que en el caso de las tradiciones peruanas, recuerda que las tradiciones no son narraciones extensas, ¿ya? Y están condensadas con un lenguaje jocoso, burlesco. Recuerda que está insertando elementos como las frases, refranes, los dichos populares,
y se ambienta mucho en la época virreinal. Por eso que se dice que una tradición eh, ha idealizado, las tradiciones peruanas ha idealizado el virreinato. Álvarez y Destellos de Salaberry. Ujú. Esta obra se publica en el 70, 71, ¿ya? Y las tradiciones peruanas, estas obras, por ejemplo, va a tener todo un proceso, ¿no? Porque recuerda que son más de 400 tradiciones, así que se van a publicar de forma periódica. Ujú. Entonces, sí va a estar en esta década del 70, al igual que Álvarez y Destellos de de Carlos Augusto, perdón, Álvarez y Destellos de Carlos Augusto Salaberry, es contemporánea a las publicaciones de Ricardo Palma, de las tradiciones peruanas. Ujú. Que también se va a publicar en los 70. Va a haber ya un conjunto de tradiciones que se publicarán en los años 70, así que contemporánea a Álvarez y Destellos. Sí, Álvarez y Destellos de Carlos Augusto Salaverry también pertenece a el romanticismo. Recuerda que Carlos Augusto Salaverry es máximo exponente del romanticismo. ¿Mm? Porque hay hay otra obra, hay una obra de Arguedas, ¿no? Que se parece mucho al título. Pero Álvarez y Destello sí es de Carlos Augusto Salaverry. Bien, hasta aquí hay preguntas, dudas, todo claro, ¿no? Bien. En los comentarios te estoy dejando el enlace para que puedas estar desarrollando ya las preguntas del examen de hoy. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy. Así que ya puedes estar marcando para luego resolver los ejercicios.
A ver, ¿cómo van en el examen? A ver, algunos están marcando correctamente la pregunta 2. Muy bien. En la pregunta 1 sí se están confundiendo algunos. Te dicen qué alternativa resulta incompatible. Recuerden, están preguntando lo que resulta incompatible con la literatura romántica. Algunos están marcando lo que sí es compatible, ¿no? Así que tengan cuidado en la pregunta 1. Bueno, en la pregunta 2 sí, la mayoría ha contestado correctamente. Y la pregunta 3 están confundiendo algunos también. Vamos, resuelvan, resuelvan. Algunos no están terminando. Vamos a decir quiénes ya han logrado resolver, ¿ya? A ver, ya ha terminado Franco, Marilyn también. Felicitaciones, 18-18. Selena, 18-18, muy bien, felicitaciones. También ha resuelto Jimena, Farid, Camila, Darwin, Daniel, Berenice, Nadia, Fabián. Vamos a actualizar. A ver, nos quedamos en Fabián. Y también ha resuelto Mari. Vamos a ver los demás. ¿Qué pasó con los demás? Vamos, resuelvan. Marquen. A ver, hay algunas preguntas que se están observando en pantalla. Muy bien, André, ya terminó. Muy bien, Fabián, 18-18. Esta pregunta que están observando en pantalla dice, por fin, libre y seguro, puedo cantar. Se rompió el duro freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida, mi libertad civil bien entendida. Se exalta, ¿no? La noción de la libertad, ¿no? Entonces, denuncia la explotación del indígena, no hay relación con el elemento del indígena, recuerda que acá no hace referencia. Reivindica el paisaje hispanoamericano a través del Yarabí, tampoco, no se ve el paisaje americano. Presenta el fin de la opresión y la exaltación de la libertad, ¿no? Ahí está. Por fin libre y seguro, ¿no? La respuesta es la C. Correcto, la respuesta es la C. Pregunta número 2. Aquí estamos observando un elemento un tanto absurdo, ¿no? Dice, reventaba de risa un pobre ciego al ver que a un sordo le gritaba un mudo. El caso es increíble, no lo niego, pero negarás que suceder pudo si un esclavo se ríe de su hermano al verle lamentarse del tirano. Entonces aquí también hay otro elemento del absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que dos esclavos, ¿no? que están siendo sometidos por el mismo tirano, ¿no? Entre ellos se enfrenten, ¿no? Más bien, los dos deberían estar unidos contra quién? Contra el tirano, ¿no? Entonces la respuesta sería, efectivamente, mostrar el absurdo enfrentamiento de quienes deberían estar unidos. Correcto. Muy bien, Joel. 18-18. Muy bien por acá. Quienes están indicando la respuesta. Muy bien, Fabián. Muy bien, Mari. Muy bien, Benny. Muy bien, Darwin.
Amada dulce prenda de mi alma, atractivo de mi amor, ¿qué es esto? ¿Cómo te vas y me dejas sabiendo que quedo entre mil angustias muriendo? Lamento, dolor, es un yarabí, ¿no? Temática doliente. Entonces, ¿cuál sería? ¿Formula la síntesis de las normas neoclásicas y los versos románticos? No. Recuerda que Mariano Melgar es precursor del romanticismo, pero no es un autor romántico. Manifiesta la idealización pasional mediante la imagen de la poesía. No, no está la imagen de la poesía. Muestra la asimilación de la emoción indígena de la poesía coloquial, pero no está presente aquí, ¿no? Expresa el amor inconstante debido a su ausencia. La amada, ausente, sí. Dolor, tristeza, añoranza. La respuesta es la D. Muy bien. Vamos con la última y con esto nos vamos. Pregunta número 4. Se desarrolló durante los gobiernos de Ramón Castilla y Rufino Echenique. ¿El costumbrismo se desarrolla en el gobierno de Ramón Castilla? Falso. Recuerda que se desarrolla en el primer militarismo, ¿no? Y termina para empezar el romanticismo en el contexto de Ramón Castilla. Su afán didáctico y moralizador es fruto de la influencia neoclásica, sí, sí tiene esa influencia. El humor y la ironía fueron empleados como armas ideológicas también. El descriptivismo detallado revela el imperio positivista del realismo. No tiene nada que ver esta visión del realismo con el costumbrismo. Así que la respuesta 2 y 3. Muy bien, muy bien. La respuesta es la B. El costumbrismo peruano, que aparece en un periodo anárquico e inestable, se caracteriza porque presenta las frustraciones de... Te habla del costumbrismo. ¿Qué representa? ¿Las frustraciones de qué? ¿De qué sectores? A ver, de la clase emergente, sí, la cual evoca con añoranza la imagen del pasado colonial, no. La clase emergente no añora el pasado colonial. La clase alta sí añora el pasado colonial. La clase emergente no. Una sociedad que rechaza la ideología del capitalismo tampoco está esta noción. Los autores por limitarse solo a esbozar una literatura de carácter panfletario. Ahora, cuando dice solo esbozar una literatura de carácter panfletario, nos hace recordar un poco a la literatura de la emancipación. Así que no. La frustración de ciertos estratos, como la emergente, la clase baja, la clase media y la aristocracia. La respuesta es la D. Muy bien, hasta aquí entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana también.